Buenas noches, gracias por acompañarme en la segunda emisión de Patagonia Energética, un programa que tiene como objetivo repasar las distintas fuentes de energía y también los procesos que intervienen en su generación. En el programa de hoy tenemos notas con Marisa Bieck del Grupo Edesa de Villarregina, quien nos va a estar hablando acerca de un proyecto de secaderos solares para frutas y verduras, y también tenemos nota con Sergio Echevarrena, el expresidente de CAPIPE, la Cámara Argentina de Proveedores de la Industria Petroenergética, quien nos cuenta cuál es la situación actual de ese sector. Además, vamos a estar conversando acerca de las fuentes de energía no renovables. Vamos a comentar algunas noticias o hechos interesantes relacionados con el tema energético y, por supuesto, como no puede faltar, vamos a estar mencionando algunas sugerencias para hacer un uso responsable y eficiente de la energía. Bueno, para comenzar con esta segunda emisión, ¿qué les parece si empezamos a hablar de las fuentes de energías no renovables? Cuando nos referimos a este tipo de fuentes, a las energías no renovables, estamos hablando de las que son más utilizadas no solo en la Argentina, sino en el mundo. Podemos decir que nuestro modo de vida actualmente se basa en ellas. Pero antes de avanzar, recordemos que las fuentes de energía pueden ser primarias o secundarias. Las primarias son las que tenemos disponibles en la naturaleza, como la energía eólica, la solar, el agua, el petróleo, el gas, el carbón, por ejemplo. Y las secundarias son las que necesitan un proceso de transformación para que podamos utilizarlas. Tal es el caso de la electricidad y de las naftas. Las fuentes de energía primaria se pueden dividir, a su vez, en dos grupos, renovables y no renovables. Como les dije, vamos a detenernos en estas últimas. Entre las fuentes no renovables, contamos con los combustibles fósiles, el petróleo, el gas y el carbón mineral, y también contamos con el uranio, que es empleado para la energía nuclear. Los combustibles fósiles tienen como ventaja la relativa facilidad de su obtención y transporte. Además, son más baratos que otras fuentes y a partir de ellos se obtienen materias primas para distintas industrias. Y como desventajas podemos mencionar sobre todo que son recursos que se van a agotar, un aspecto que, por cierto, impactará en sus precios, y también debemos hacer mención a que son responsables de emisiones de dióxido de carbono relacionadas con el efecto invernadero. ¿En qué medida o proporción se usan estas energías en el mundo? Vamos a ver. En el mundo, el 81,1% de la energía que usamos proviene de combustibles fósiles. Vamos a ver esto en detalle. El petróleo representa el 31,3% de toda la energía que se utiliza en el planeta, el gas el 21,2% y el carbón 28,6%. Por su parte, la biomasa, que usa materia orgánica como fuente energética, el 10,3%, la energía nuclear el 4,8%, la hidráulica el 2,4% y la alternativa, que engloba las energías eólica, solar y geotérmica, el 1,3%. ¿Y qué ocurre en la Argentina? En el país, el 52% de la energía que utilizamos proviene del gas natural, el 33% del petróleo, el 10% de fuentes energéticas renovables, el 3% de la energía nuclear y solo el 2% del carbón. Como vemos, el carbón no se utiliza tanto como sí se utiliza en otras partes del mundo, por ejemplo, en China. Como les decía al principio de esta emisión de Patagonia Energética, estuvimos conversando con Marisa Bieck. Ella trabaja en el Grupo Edesa de Villarregina y nos estuvo hablando acerca de un proyecto muy interesante porque vincula la energía solar con la alimentación. ¿De qué manera? Bueno, a través de secaderos solares que permiten la conservación de frutas y de verduras, permiten que frutas y verduras estén disponibles para nosotros a lo largo de todo el año. Vamos a ver qué nos contaba acerca de ese proyecto de secadores solares.
realidad tengo que remitirme a los orígenes de EDESA, que comenzamos trabajando con energía solar para secaderos solares. ¿Y para qué los usamos? Como los usaban nuestros abuelos, para secar frutas y hortalizas. En ese secado solar lo que hacemos es que las frutas y las hortalizas que abundan en el verano puedan estar disponibles en épocas invernales. ¿Y para qué? Para que la gente tenga acceso a esos productos en condiciones que están conservadas en el tiempo y puedan aportar la mayor cantidad de nutrientes posibles en otro momento del año. Hemos trabajado con escuelas primarias y escuelas secundarias donde llevamos los conocimientos, el funcionamiento, dejamos armados secaderos solares para que puedan aprovecharlo. Básicamente es disponer, que los chicos aprendan que se puede trabajar con la fruta de manera que pueda estar disponible en otra época y poder usarla en distintas preparaciones. Por ejemplo, hemos hecho también la famosa barrita de cereal que compramos en el supermercado, pero poder hacerla en la casa y agregándole las frutas que se puede secar en el secadero. Los materiales, bueno, en esta zona es muy sencillo porque usamos madera de álamo, usamos polietileno, y para las bandejas, que son también de madera de álamo, una tela mosquitera. Y es muy sencillo y de muy bajo costo. Y bueno, obviamente les enseñamos a los chicos cómo hacerlo. A veces, obviamente, en la escuela de primaria los dejamos hechos, en secundario han colaborado más en la fabricación. Y allí queda para que los maestros puedan seguir usándolo, ¿no? Y le damos todo el tratamiento de la fruta que se debe hacer previa al deshidratado para que puedan colocarlo en el secadero y bueno, tienen que controlar las temperaturas, ver que esté aireado, ver que circule el aire para que puedan tener un buen producto. Esta nota con Marisa Bieck y ese proyecto tan interesante de secaderos solares, bueno, que permiten que los chicos aprendan cómo tener frutas y verduras disponibles para distintas épocas del año. Y además, comentaba ella, extra cámara, que es un proyecto que también tiene como finalidad promover el consumo de frutas entre los chicos. Estamos llegando al final del primer bloque de esta emisión de Patagonia Energética. En el próximo bloque vamos a compartir con ustedes algunas noticias o hechos interesantes relacionados con el tema energético, también algunas recomendaciones para el aprovechamiento de la energía y la nota con Sergio Echevarrena, el presidente de CAPIPE. Ya volvemos. Estamos en el segundo bloque de Patagonia Energética y como les anticipé al comienzo de este programa, vamos a comentar ahora algunas noticias o hechos interesantes relacionados con el tema energético. Para comentar la primera de esas noticias, nos vamos hasta Finlandia. ¿Por qué? Porque el ministro de Medio Ambiente de ese país anunció que en el año 2029 ya no utilizarán carbón para generar energía, porque a partir de entonces estará prohibido el uso de ese combustible fósil. También anticipó que el gobierno finlandés proyecta un plan de subsidios para las empresas energéticas que abandonen el carbón en 2025. Esto es parte del Plan Nacional de Energía para la próxima década, una iniciativa inspirada en la estrategia bioeconómica lanzada en 2014 y en las acciones de otros países europeos contra la amenaza del cambio climático. Actualmente, Finlandia tiene una de las mayores emisiones de dióxido de carbono per cápita en Europa.
el carbón representa el 10% de la energía finlandesa, por lo que su futura prohibición implicará un cambio gradual por energías alternativas durante los próximos 10 años. Peter Lund, presidente del panel energético del Consejo Asesor Científico de las Academias Europeas, dijo que Finlandia tiene una de las mayores emisiones de dióxido de carbono per cápita en Europa, por lo cual considera correcta la decisión de prohibir el uso de carbón. En este sentido, añadió que es de esperar a que se incremente el uso de las energías renovables y activar la innovación en energía. Por otra parte, la patronal del sector energético finlandés, Finnish Energy, estima que esta medida no tendrá un impacto significativo en cuanto a la reducción de emisiones de dióxido de carbono en la Unión Europea. Además, considera que la competencia entre las distintas fuentes mantenía los precios de la energía de forma competitiva, pero la prohibición puede complicar la seguridad del suministro y crear importantes costes adicionales. Ahora venimos hasta nuestro país. Nos vamos al norte argentino, específicamente a Caucharí, localidad de la Puna Jujeña, donde comenzaron las obras para la instalación de un parque solar que ocupará unas 700 hectáreas. En ese paraje, que está ubicado a 4.000 metros de altura sobre el nivel del mar, se están preparando los terrenos sobre los cuales se instalará la estructura de generación de energía fotovoltaica y también se están preparando los caminos internos, las conexiones y los canales de desagüe. Jorge Rizzotti, el ministro de Infraestructura de Jujuy, destacó que la Dirección Provincial de Vialidad trabaja como contratista para la ejecución de las obras en el interior del predio solar, ya no solo haciendo obras de infraestructura desde la administración pública para el Estado, sino ahora haciendo obras desde el Estado para privados. Y ahora vamos a ver la nota con Sergio Echevarrena, el presidente de CAPIPE, la Cámara Argentina de Proveedores de la Industria Petroenergética. En esta nota él nos comenta cuál es la situación actual del sector. Las pymes estamos trabajando con dificultades, algunas dificultades derivadas de alguna actividad que no toma vuelo como nosotros pensábamos que tenía que tomar vuelo, derivadas por un lado de la competencia importada y algunas otras cuestiones que tienen que ver con la exigencia de que bajemos precios en un momento en que los costos son crecientes, ¿no? Entonces, estamos trabajando, estamos peleando como siempre, todas nuestras empresas son empresas de décadas que hemos pasado diversos momentos difíciles, mejores, peores, así que estamos peleando y por supuesto siempre apostando al país y a la actividad, ¿no? Bueno, nosotros tenemos varias líneas de trabajo como Cámara, ¿no? Más allá de asesorar y trabajar con las empresas para que su negocio mejore, sus expectativas sean favorables. Trabajamos a nivel nacional con el gobierno, trabajamos a nivel provincial, lo tratamos de hacerlo y trabajamos con las empresas. Porque muchas de las cosas que yo dije en la mesa de inauguración son cosas que debemos discutir con ellos, ¿no? El tema costos, el tema precios, el tema de las políticas públicas, el tema de la importación que nos preocupa muchísimo, ¿no es cierto? Entonces nosotros tenemos un trabajo a ese nivel en donde, bueno, planteamos nuestra forma de pensar, planteamos nuestras opiniones, planteamos lo que nos parece que deben ser las políticas públicas hacia este sector, a veces con mejor suerte, a veces con peor suerte, pero tenemos una línea de conducta desde el año 2005 que formamos la Cámara y mantenemos esa idea de la necesidad de políticas públicas y de que básicamente algo de lo que dije se resume en que pensamos que parte de la renta de los hidrocarburos tiene que servir como palanca para el desarrollo industrial, ¿no? Es decir, no queremos solo un país o una provincia petrolera, por más petróleo y gas que tengamos, sino que básicamente lo que queremos es un país con industria. Ahora vamos a tomar nota de lo que debemos tener en cuenta para hacer un uso responsable de la energía cuando utilizamos los autos. En la Argentina, el vehículo privado supone casi el 37% del consumo energético en el sector transporte terrestre.
En los desplazamientos cortos en la ciudad se incrementa el consumo un 60%. Esto se debe al ritmo de manejo, por ejemplo, detenimientos e imposibilidad de llevar una marcha constante. Por eso es recomendable que a la hora de hacer viajes cortos en la ciudad los hagamos caminando o en bicicleta o en transporte público. El estado de los neumáticos junto con la conducta de manejo son los responsables principales del consumo de combustible. Es por esto que se recomienda revisar la presión de los neumáticos y mantener la misma en los valores indicados en el manual del automóvil. Otra recomendación es arrancar el motor sin pisar el acelerador y comenzar la marcha inmediatamente después del arranque, salvo en el caso de motores diésel, en cuyo caso hay que esperar unos segundos antes de iniciar la marcha. También se aconseja utilizar el cambio en primera solo para el inicio de la marcha, cambiar a segunda a los 2 segundos o 6 metros aproximadamente. Siempre que sea posible es preferible circular en las marchas más largas y a bajas revoluciones. Para los motores nafteros es conveniente realizar los cambios en torno a las 2000 revoluciones por minuto, mientras que en los motores diésel se recomienda pasar los cambios en torno a las 1500 revoluciones por minuto. Es preferible circular en marchas largas con el acelerador pisado en mayor medida que en marchas más cortas con el acelerador menos pisado. De esta manera, dábamos algunas recomendaciones para tener en cuenta a la hora de utilizar los autos y usar la energía de manera eficiente. Bueno, hemos llegado a esta segunda emisión de Patagonia Energética. Muchas gracias por la compañía y los esperamos el próximo lunes en el mismo horario. Gracias.